Pues, sabéis, cuando uno pone las noticias con todo el tema de la guerra, hay una palabra que constantemente se escucha: refugio, ¿verdad? Se han bombardeado los refugios, la gente cuando hay bombardeo se mete en los refugios y se me vino a la mente esa palabra, intentar llevarla a nuestro plano espiritual. Así que, en primer lugar, he de contaros que un refugio es un lugar habitable, protegido y adecuado para acoger o amparar a alguien, sirviéndole de resguardo y asilo. Pues vamos a hablar de refugios y de falsos refugios, ¿vale? También existen falsos refugios. El enemigo incita a los seres humanos a construir falsos refugios, porque su único y principal objetivo es que seamos destruidos, que nos sintamos seguros para que cuando venga su amenaza seamos destruidos. Quizá deberíamos de preguntarnos por qué necesitamos refugios, ¿verdad? Y es que el enemigo ha creado muchas maneras de arruinar la vida de las personas. Algunas personas las agarra con vicios, con hábitos que van destruyendo lentamente su vida. A otras les lleva a vivir una vida que podríamos decir moralmente correcta, pero desconectadas de la auténtica fuente de poder, de Jesús. A otras les ataca con incredulidad y con endurecimiento de su corazón de forma paulatina. A otras pues les lleva a vivir con indiferencia una vida cristiana. Son cristianos frívolos, cristianos que no tienen su vida centrada en Jesús. El enemigo lleva a construir falsos refugios, tratando de huir de temores y de desesperación, propios de aquellas personas que no tienen a Jesús en el control de su vida. También el ser humano siente generalmente la angustia y el peso de la culpa. Puede tomar todos los ansiolíticos que quiera, puede ir al psicoanalista, puede ir al psiquiatra, ir a terapia, pero el peso de la culpa pasa factura. El hombre necesita refugio, porque necesita esconderse de esa conciencia culpable. Una conciencia que nos acusa por aquellos errores que cometimos con nuestros hijos, por los errores que cometimos con nuestros padres, con nuestra esposa, con los seres queridos, con nuestras parejas, con nuestros seres cercanos. La culpa martillea constantemente nuestros corazones y necesitamos encontrar un refugio. El ser humano también necesita esconderse, necesita un refugio ante el cual huir en las tormentas de la vida. Y es que mientras estemos al amparo del enemigo de las almas, mientras Satanás siga dirigiendo este mundo, él va a estar hiriendo, golpeando y haciendo soplar los vientos de la adversidad sobre cada ser humano. ¿Qué deciros de la muerte, verdad? Todo hombre en estado natural siente miedo ante la proximidad de la muerte. ¿Hacia dónde huir cuando llegue ese momento? ¿Dónde esconderse? ¿Dónde refugiarse cuando ves que se va acabando tu vida? El enemigo incita a los seres humanos a construirse falsos refugios. A veces corrigiendo parcialmente los hábitos de la vida. Has mejorado, está bien. Ya eres mejor que los demás. Pero eso no es cristianismo. Ese no es el modo en el que Dios quiere reproducir a Jesús en tu vida. Dios no quiere algo parcial y obsoleto. Dios te quiere entero, entregado a ti. Que no te sientas satisfecho porque ya eres un poco mejor que los otros. Otro falso refugio es una vida moral aparentemente correcta. Si el enemigo no puede llevarnos a cometer actos moralmente pecaminosos, con seguridad nos va a llevar a vivir una vida moralmente correcta, pero sin Jesús. Como aquel joven rico que buscaba a Jesús, que todo lo hacía bien, pero cuando Jesús se mostró y se puso en el centro de su vida,
no quiso seguirlo. Sin Jesús, hagamos lo que hagamos, bueno o malo, estamos perdidos. Podemos centrar nuestra vida en intentar conseguir un barrio mejor, una sociedad mejor, un país mejor, un mundo mejor. Y no estoy diciendo que esto sea un mal objetivo, pero cuando centras tu vida en ello, para encontrar un lugar seguro donde vivir, un refugio, y no permites que el centro de tu vida, que el centro de tu existencia, que el centro de tu seguridad sea Jesús, construyes en vano. Me gustaría ahora que me acompañarais a dirigir la mirada hacia el rey David, un rey anciano, un rey que después de haber vivido intensamente nos da un consejo para saber dónde construir nuestro refugio. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, él dice: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. David, aquel que fue pastorcillo en los campos de Belén, aquel que osadamente se enfrentó a Goliat, que había reinado sobre su pueblo, que ya tenía una nación próspera, estable, segura, ahora estaba cansado y viejo. Y entre las últimas palabras que encontramos escritas de él está este versículo que acabamos de leer. Son las palabras de un anciano. Es el testimonio de la voz de la experiencia. David fue un hombre sabio e inteligente, a pesar de sus errores. Sus palabras merecen ser guardadas como un tesoro, porque había sido rey por más de 40 años. Por lo tanto, son las palabras que vienen de un rey, un consejo de alguien que es, pura realeza. Alguien que sabe lo que es estar en la cúspide, teniendo toda la seguridad que ofrece este mundo, pero no contentándose con ellos. Pero sobre todo, es importante este consejo, porque David en algún momento de su vida se separó y cayó muy profundo. Había aprendido a arrepentirse, había aprendido a saber ser perdonado. Por lo tanto, este es un consejo de alguien que ha vivido junto a Dios, que ha experimentado el gusto de lo que Dios ofrece en la vida. Ya casi listo para cerrar los ojos, para descansar. Después de haber visto tantas cosas tristes y tantas cosas buenas, después de haber conocido los dos lados de la vida, aquel en el que fue perseguido y de haber terminado sus días viviendo en palacios, después de haber experimentado la paz, la transformación, David nos recuerda a los que vendrán después que nuestra vida aquí es pasajera. Somos extranjeros, dice él. Nuestro hogar no está aquí. Existe un mundo mejor, un hogar eterno, una tierra maravillosa. Si quieres construir un refugio, no centres tus esfuerzos en esta tierra. Esta tierra no nos pertenece. Aquí somos extranjeros. Tenemos un lugar mejor donde el Señor nos ha preparado ya hogar para cada uno de nosotros. El gran peligro que podemos correr en esta vida es la de acostumbrarnos a las cosas simples y sencillas, a las cosas vanas que este mundo nos ofrece. Y casi inconscientemente, al hacerlo, comenzar a echar raíces profundas que oscurezcan nuestra visión de nuestro hogar eterno, de nuestro objetivo. Aquí solo estamos de paso. Caminamos hacia una nueva tierra. Estamos en el mundo, es cierto. Debemos de vivir en el mundo. Debemos de tratar de ser útiles a la familia, a la iglesia, a la sociedad, a los padres. Pero no somos del mundo. Y esto no tiene que borrarse jamás de nuestra mente. No construyamos nuestros refugios en lo que creemos que es la seguridad que este mundo nos ofrece, porque estaremos construyendo en la arena. Edifiquemos nuestra vida en la roca, construyamos en Jesús. David compara nuestra vida en el final del versículo con una sombra. Y me vais a permitir que haga una interpretación
distinta, ¿verdad? David habló de la sombra porque es efímera, se desvanece rápida y desaparece. Pero aunque él no está hablando aquí de lo que yo os voy a hablar, me vais a permitir que haga una pequeña comparación. Y es que nosotros tenemos que ser sombra porque somos dependientes. La sombra va donde va el dueño. Hace lo que hace el dueño. Anda al ritmo que anda su dueño. ¿Por qué no hacer que nuestra vida en la tierra sea un reflejo de la vida de Jesús? Que seamos la sombra de Jesús andando por la tierra. ¿Por qué no permitir que Él habite con nosotros? ¿Por qué no pensar en Él cada minuto? ¿Por qué no construir en Él en cada instante nuestro refugio? Sin duda, esta sería la mejor manera de no olvidar que hay un país mejor, un más allá de lo que tenemos aquí en la tierra. Porque, ¿qué otros refugios existen? Cualquier otro refugio falso que construya el hombre será inútil. La única roca firme es Jesús. Piensa en esto a lo largo del día de hoy. Y dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Me vino a la mente en cuanto empezaste a hablarnos de refugio y hablaste de la sombra, ¿verdad, Richard? Qué oportuno hablar de esto. Sabes, estaba pensando yo además que como el Espíritu Santo trabaja bien, esto lo podemos enlazar y la idea del refugio con el día que hoy se está conmemorando en todo el mundo, Día Internacional por la Eliminación contra la violencia, de la violencia contra las mujeres. Y, ¿sabes? Es algo tremendo, tremendo saber que aproximadamente el 95% de los casos de abuso infantil y buena parte de los casos de violencia que se ejerce contra las mujeres parte precisamente de lugares que tendrían que ser refugio, como son los hogares. Hablar de violencia intrafamiliar es algo horrible y se supone que donde tendríamos que estar más amparados, ¿verdad? Y donde tendríamos que estar más seguros, muchas veces se convierte en un lugar que no solo no es refugio, sino que es un lugar de desamparo. Hay mucho que hablar sobre esto y es muy interesante y gracias que traigamos esa reflexión, porque hay desamparo, hay abandono, hay soledad, hay frío, hay guerra, hay pestilencia, hay enfermedad y hay muerte. Y todos necesitamos sentir que tenemos un refugio. Es una idea súper bonita, gracias por ella, porque es verdad que hace falta refugio. Y cuando nos estabas hablando, yo notaba también así como ideas, ¿no? Con respecto al tema de los falsos refugios, que a veces, bueno, y probablemente buena parte del tiempo, ¿no? El yo es un falso refugio también, porque yo puedo convertirme, ¿no?, en una especie de refugio falso y esconderme ahí de muchas otras cosas y al final estoy equivocada también. O la teología vacía, que probablemente para algunas personas también es un refugio, ¿no? Pero al final no te lleva a ninguna parte, es un refugio con ventanas abiertas y sin puertas, ¿no? O una, perdón por lo que voy a decir, luego hablaremos seguro de ello en la escuela sabática, pero también a veces una iglesia malentendida. No puede no ser el refugio que debería ser, ¿verdad? Si es una iglesia en la que también hay corrientes de frío y no se encuentra el necesario calor. Ojalá de verdad todos podemos encontrar refugio. ¿Cuánto refugio hace falta? Y que encontremos refugio en Dios, bajo esas alas, bajo las que hay la promesa de que podemos habitar y que no nos ocurrirá nada porque estaremos a resguardo. Pero yo me preguntaba, concluyo así con esta primera idea,
si nosotros no podríamos ser también refugio muchas veces para personas que lo necesiten. Hablaremos de ello seguro, ¿verdad? A lo largo de la mañana, tiene que ver mucho con el tema, pero ¿y si los demás también van buscando amparo en nuestro calor humano y no lo encuentran? ¿Y si a lo mejor yo puedo ser un refugio también porque tengo algo que aportar, tengo que dar a los demás y sin embargo no me encuentran acogedora? No soy un ser humano que pueda ser refugio también. ¿Y si el entorno vital en el que yo estoy no es suficientemente refugiante, si lo podemos decir así? ¿Qué tipo de refugios estoy construyendo yo también con mis manos, con mi desempeño? Y bueno, ¿qué tipo de fuente de bendición puedo dar yo desde el que se supone es mi refugio? Aprovecho para evidentemente lanzar un mensaje en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres y preguntándome también si somos conscientes de que tenemos que buscar refugio también para muchas personas que lo están pasando mal y que se sienten desamparadas en el que debería ser su refugio. Una oración por todas y cada una de ellas y también por los hijos, hijas que hay alrededor, por los familiares que también sufren esta lacra horrorosa, que bueno, sabemos que va a seguir siendo un problema hasta que Jesús venga, pero tenemos trabajo que hacer y tenemos mucho que aportar también sobre esto. Vamos a ir comentando pues Debemos, todo lo Esther, que se os ocurra. Dinos, Richard. debemos de ser refugio en la medida en que somos esa sombra Exacto. que se expande de Jesús, y tenemos que ser refugio para los demás, está claro. Pero el auténtico refugio es Jesús. Tu padre te puede fallar, tu madre te puede fallar, tu familia te puede fallar. No ser ideales de refugio. La iglesia puede fallar. Te puede fallar tu pastor, te puede fallar tus miembros. El único que no falla es Jesús. Entonces, Él es nuestro refugio. Y en la medida que nosotros permitimos que Él toque nuestra vida, podemos ayudar a los demás para que encuentren refugio en Él. Pero que no se nos olvide, por más mal que esté todo a tu alrededor, Jesús jamás falla. Él nunca nos falla. Entonces, nuestra prioridad siempre tiene que ser Él, Jesús. Porque es verdad, hay auténticos dramas en las familias, que no reflejan para lo que fuimos creados. Lo normal es que los padres protejan a sus hijos, y no estos dramas que ocurren de hogares totalmente desestructurados y muy lejos de la visión de Dios. Pero cuando ocurre algo así, Dios sigue siendo nuestro refugio, Dios sigue amándonos, Dios sigue estando en el mismo sitio. Que no se nos olvide nunca, que Él nunca nos falla. ¿Sabes? Cuando Adelante, hablas de refugio, automáticamente uno piensa en una edificación. Sí, automáticamente, y más en esta situación que está pasando en el mundo, de guerra, de violencia, uno piensa en un lugar donde ir y que ya no encuentres la situación anterior. Llámese que estás en un país donde estás en una situación de persecución, o estás en una situación de intranquilidad, no vives bien. Y entonces automáticamente proyectas en esa edificación que allí vas a estar bien, que allí vas a estar tranquilo. Entonces realmente un refugio es una estructura de paz. Entonces, así como Esther, escuchándote, le vino a la cabeza, a mí me vino el tema de que Jesús te da una paz que el mundo no te puede dar. Y entonces, cuando te dice el mundo no te puede dar, y sigues tú en la reflexión, yo estaba escuchándote y sigues tú en la reflexión, nos damos cuenta de ese falso refugio. Y es lo que llamas ese falso refugio, un refugio que te da el mundo, que no te da la paz como te la da Jesús. Luego nombraste y hablaste del tema de la ansiedad, el tema de que hay patologías mentales, y a veces te pones a pensar, ok, me puedo refugiar de lo que está pasando en el mundo, pero ¿cómo me refugio de lo que pueda estar pasando en mi propia cabeza? ¿Cómo me refugio de mis propios pensamientos? ¿Cómo me refugio de mis propios sentimientos, de mis propias emociones? Oye, y volvemos a ese mismo versículo de que Jesús te da esa paz que el mundo no te puede dar. Y es sorprendente cómo todo lo relacionado con Jesús, todo lo relacionado con Dios, en cada uno de sus aspectos, así como el tema de refugio tiene muchísimas aristas, el tema teológico tiene muchas aristas para aplicar en la vida, y encuentras muchísimos refugios en él. Un ejemplo de la teología que te da un refugio más es el sábado. El sábado es un refugio temporal.
como lo dice José, él se desconecta del mundo para tener una conexión con Dios y el sábado le recarga la batería. El sábado recarga la batería para la siguiente semana, porque consigues esa paz en el sábado que no vas a conseguir conectado al mundo, sino conectado a Dios. Entonces consigues paz en el sábado, consigues paz en la iglesia, consigues paz en el pensamiento en Cristo. Y cuando tú empiezas a llevar todo esto a tu estilo de vida, tú empiezas a llevar todo este carácter de Cristo a tu estilo de vida, tú eres reflejo, tú eres como esa sombra de Cristo, tú automáticamente empiezas también a tener paz mental. ¿Por qué? Porque empiezas a aplicar una cantidad de estrategias, ¿sí?, que te van a llevar a eliminar esa depresión, eliminar esa ansiedad, disminuir esos pensamientos que te agobian, que te destruyen el día a día, porque es que te lo destruyen. El paciente que está en depresión, el paciente que está en ansiedad, el paciente que pueda estar teniendo esos pensamientos, no te dejan vivir. No puedes llevar una vida, podrás sonreír, porque vemos pacientes depresivos que sonríen. Podrás sonreír, pero es externamente. Sí. Entonces no hay nada de paz. Pero Jesús es ese personaje, todo lo que representa a Él te puede llevar a la paz. Como tú dices, Jesús, sin discusión, es el refugio. Es el refugio. Pase, adelante. Bueno, yo quería recordar que este tema, aparte de muy pertinente porque lo tenemos en las noticias constantemente, decir que se nos olvida con mucha facilidad que nosotros somos personas que estamos ¿cómo decirlo?, buscando ese refugio. Somos personas también desplazadas. Hemos sido desplazadas de ese Edén ideal que Dios tenía para nosotros a un mundo de tinieblas, a un mundo de guerra, a un mundo de enfrentamiento. Tanto es así que, como bien decíais todos vosotros, no podemos encontrar muchas veces sitios pacíficos ni en nuestra propia familia, ni en nuestro propio cerebro, ni en nuestro trabajo, ni con nuestros amigos. Mencionabais la iglesia como refugio. Entiendo que es una iglesia con Cristo. La iglesia al final es un conjunto de seres humanos que si no está Cristo tampoco es refugio de nada. El auténtico refugio, como bien decíais, es Cristo. Allí donde está Cristo hay un refugio. Tenemos que recordar en nuestros países del primer mundo, vivimos muchas veces pues orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hemos construido, de nuestras infraestructuras, de tantas cosas. Decir que eso no nos da seguridad en absoluto. Que hay dramas en los países. Había por ahí una telenovela, creo que es cuando yo era muy pequeño, que yo nunca vi, pero sí que he oído nombrar, que es Los ricos también lloran. Todos lloramos. Dice la Biblia incluso que la naturaleza llora, clama. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no somos dueños de nada, que no estamos en el lugar que tenemos que estar, que somos itinerantes, que somos personas que estamos buscando esa paz, que estamos buscando esa meta final, que no es otra que la tierra nueva. Por lo tanto, un cristiano que tenga discursos xenófobos, que tenga discursos racistas, que tenga discursos supremacistas de algún signo, no ha entendido nada. No tenemos ningún territorio que defender, no tenemos nada que defender, porque nada de lo que hay aquí es nuestro y me vais a permitir que diga una cosa más. Nada de lo que hay aquí va a permanecer. Tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos por lo que realmente tiene permanencia, que es nuestra herencia en la tierra nueva. ¿Me dejáis terminar, antes de irnos a la escuela sabática, con unos versículos de otro salmo? Bueno, lo decimos entre otras cosas porque quizás nos está viendo gente que se ha acercado poco al texto bíblico, a lo mejor no sabe muchas veces pues alguno de esos textos que repetimos casi de memoria los cristianos, o de memoria, ¿no? Porque nos los vamos aprendiendo.
Hay un salmo, el 46, que empieza de una forma que es muy conocida, es un texto muy conocido. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero un poquito más abajo, y qué bien nos viene esto en 2023, dice, a partir del versículo 8, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Y así cerramos lo que nos ha contado Richard en esta mañana. Versículo 11 del Salmo 46. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nosotros creemos eso. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y además, la Biblia lo dice como promesa. Jehová de los ejércitos, el que gana las guerras y el que acaba con las guerras que no son suyas, está con nosotros. Eso es nuestro deseo también en esta mañana. Solo Dios, ¿verdad, Richard?, puede ser nuestro refugio. Y el Dios de los ejércitos es nuestro refugio, está con nosotros. Gracias por una reflexión hermosa que nos da calma, que nos da paz también. Es una bendición del sábado poder recordar eso y saber que Él está ahí. Pues aquí seguimos en la Iglesia en Casa. Enseguida, después de la música que nos van a poner Valeria y Juan Luis, vamos ya con nuestra escuela de Biblia.